Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno es que en estos tiempos difíciles que nos toca transitar a todas, podamos encontrarnos y apartar un tiempo también para escuchar lo que Dios tiene para cada una de nosotras y además saber que más allá de las dificultades que estemos atravesando, Dios nunca nos abandona y que podemos disfrutar de su fidelidad día tras día, como su palabra lo dice, y también aferrarnos a ella. Antes de escuchar la próxima canción, quisiera que leamos un versículo que nos habla de esa guía, de ese camino que Dios nos muestra y la importancia de su palabra en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra
Bendito Dios, Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia, agradecidas, Dios mío, porque hasta aquí hemos sentido tus cuidados, porque a pesar, Señor, de los momentos difíciles que estamos viviendo, sentimos siempre tu mano protegiéndonos. Gracias, Padre Celestial, por estas reuniones que se están haciendo, por estos medios, Señor, porque tú no dejas a tus hijos desamparados y sabemos, Señor, que son de bendición para muchas almas que los escuchan. Te pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas estas reuniones femeninas, que bendigas todo lo que se hace, que bendigas tu palabra y también, Señor, que bendigas a tu iglesia. Sabemos que se están viviendo momentos difíciles, pero tú sabes todas las cosas, Señor, y que todo nos deje una enseñanza, Señor. Bendice a tu pueblo de todo el mundo, Padre Celestial. Bendice tu palabra en todas partes donde se predica, para que muchas almas se arrepientan de sus pecados. Te pedimos, Padre Celestial, por esto, por todo lo que se hace, Señor. Te pedimos por todos los que trabajan en la salud, que están, Señor, luchando con esta enfermedad, pero que tu mano de amor esté con ellos. Te agradecemos todo y te pedimos por tu palabra predicada en este día, que sea de bendición para las almas que lo escuchan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y sabemos también que tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple nuestras promesas, y eso es algo que podemos comprobar a diario en nuestras vidas, cada una de nosotras. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hermanas, las invito a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, para compartir esta hermosa canción que expresa la gracia de Dios para con nosotras. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy
fuerza para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome su momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí, estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Buenas tardes, hoy voy a compartir con ustedes los resultados del desafío que los organicé en 3 categorías. Hay una categoría grupal, una categoría individual y una categoría internacional. En la categoría individual ha ganado Diana Pinter. En la categoría internacional ha ganado Mónica Álvarez. Y en la categoría grupal tenemos a Josefina, Ani y Natalia. A continuación, una de las ganadoras va a compartir con nosotros la respuesta. Y luego Graciela compartirá con ustedes un nuevo desafío. Es Dios el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor me sostendrá. Tú la paz que me supera mi entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo lo pasará,
la certeza de que pronto volverás. En el valle de tinieblas vas frente a mí. Yo camino en la tormenta mirándote a ti. Queridas hermanas, buenas tardes. Vamos a hacer una receta que me lo transmitió mi suegra hace muchos años. Ella lo hacía cuando íbamos de visita a un encuentro femenino a otro lugar. Se llama panque bíblico. Panque es el nombre que se le da a los budines en Centroamérica. Y bíblico porque tiene en todas las citas hay ingredientes que va a llevar este budín. Les voy a pedir que tengan una lapicera y un papelito a mano para poder escribir. Comienza esto con los ingredientes secos. 2 tazas de lo que dice en Jeremías 6:20. 2 tazas colmadas. Luego, 3 unidades de lo que nombra Deuteronomio 22:6. 3 unidades. Se le agrega 3/4 taza del último ingrediente de Jueces 5:25. Se va mezclando todo esto. También 1 taza de lo que dice en Hebreos 5:13. Todo esto es lo líquido, diríamos, se va mezclando. Luego se le agrega 2 tazas de lo que dice en primer libro de Reyes 4:22. Aquí comenzamos con los ingredientes secos. Ya las que cocinamos entendemos toda esta receta, ¿verdad? 1 cucharada colmada de lo que dice en Mateo 13:33. Algunas cosas seguramente las van a ir adivinando, pero no vale que lo adivinen. Tienen que leerlo en la Biblia y luego anotarlo en la receta. 1 pizquita de lo que dice Levítico 2:13. 1 cucharadita del ingrediente que está en segundo libro de Crónicas 9:9. Esto es de lo que cuando la reina de Sabá va a visitar a Salomón. Después, media taza de cada una de las frutas que nombra en primer libro de Samuel 30:12. Si no les gustan las frutas, no lo agregan, pero el budín este va con frutas. Todo esto bien mezclado se coloca en un molde aceitado o enmantecado y luego se coloca en este lugar 30 minutos, en el lugar que nombra Levítico 2:4. Después de pasados los 30 minutos, se deja enfriar, se saca del molde y se sigue el ejemplo de Isaac en Génesis 26:30. Espero que les guste, que lo prueben, que lo hagan para su familia. De todas maneras, la receta la voy a colocar escrita en el grupo de Mujeres con Propósito, para que no se les, por las dudas, que se les haya ido algún ingrediente. Bueno, buenas tardes y hasta pronto. Como cristianas es importante buscar la voluntad de Dios para tratar de apegarnos a ella. ¿Y cómo podemos conocerla? El estudio de hoy trata justamente sobre la palabra de Dios y nos ayudará a comprender más sobre ella y también poder escudriñar las Escrituras. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué hermoso versículo, hermanas, saber que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, tener esta seguridad en nuestras vidas. Bueno, ahora les propongo que dispongamos nuestro corazón para poder escuchar más de su palabra y seguir aprendiendo. Buenas tardes. Bueno, hoy en Mujeres con Propósito vamos a estar hablando sobre este libro
¿qué es la Biblia? ¿Sí? Este libro, que es el libro más vendido a lo largo de toda la historia de la humanidad, con 5.500 millones de copias y que ha sido traducido a 2.454 idiomas, y es considerado el libro más influyente en la cultura, en la historia, en la religión, digamos, de la humanidad. Es decir, esto no solamente dicho por teólogos, es decir, con personas interesadas en el estudio bíblico, sino también por personas de la cultura en general. Se llama Biblia justamente porque proviene del griego biblos, y biblos eran libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es una recopilación de libros. Estos libros están divididos en dos secciones, una que es el Antiguo Testamento, donde podríamos decir en manera muy resumida se cuenta la historia del pueblo judío, y el Nuevo Testamento, en el cual se cuenta la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que esta Biblia, digamos, que podemos llegar a ver en diferentes lugares, en librerías, en casas de amigos, o esta Biblia que tal vez nunca te has animado a abrir o a empezar a leer, para aquellos que somos creyentes, no solamente un libro cualquiera que está en un ranking mundial, sino que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada de Dios y Dios ha escogido a hombres para que pudieran redactar esto que Él, podríamos decir, le soplaba, le susurraba, ¿no? Así que para todo aquel que cree en Dios, que cree en Jesús, la Biblia es palabra de Dios. Y cuando me dieron este tema para desarrollar, podemos hacer en estos minutos que tenemos, el primer versículo que vino a mi memoria es el versículo que está en el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículo 7. El versículo dice así: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Todos sabemos lo que es perfecto, ¿no? Perfecto significa que no hay error, que no hay falla. Es decir, que a la palabra de Dios no se le puede recriminar nada porque es perfecta. Y por otro lado dice convierte el alma. Es uno de los versículos que a mí más me gusta porque siento que me hace erizar la piel, como que siento que me eleva, como que me pone cerca de Dios, como que es una verdad tan poderosa. Yo digo que es un versículo corto, simple y potente, ¿no? La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Y en esta tarde lo que te quiero decir es que cualquiera que abra la Biblia va a salir cambiado, transformado. Hay algo que en él no va a ser igual. Y es porque la Biblia tiene un montón de características que la hacen ser ese libro que es y estar en esa posición que está, como decíamos, en ese nivel mundial. Es decir, no es cualquier libro, es palabra de Dios, ¿sí? No hay ninguna obra creada por el hombre que haya llegado a ser y a representar lo que representa la palabra de Dios, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta. Primer punto que tenemos que tener en cuenta sobre la palabra de Dios. Segundo punto que vamos a ver, y está en otro salmo, en este caso es en el Salmo 12:6, dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así que dijimos que era perfecta, y acá nos dice que la palabra de Dios es limpia, dice como plata refinada 7 veces. Ahora bien, la plata es un metal, todos conocemos que cuando viene en bruto está mezclado con otros minerales. Hay una historia que cuenta que unas mujeres también estudiando la Biblia dicen, bueno, vamos a ver a un orfebre para ver cómo es este proceso de purificación de la plata. Y hay 2 aspectos que esa mujer pudo sacar como enseñanzas para su vida. Uno era, cuando viene al orfebre empezar a purificar la plata, ve que el orfebre lo hace sentado. Y dice, es verdad, porque hay un versículo de la Biblia que dice como orfebre sentado purificando la plata. Entonces dice, es verdad que necesita estar sentado. Y el orfebre le dice, sí, necesito estar sentado y con la mirada muy atenta. Dice, porque la temperatura se tiene que mantener bien en un grado determinado. No se puede pasar porque si no se arruina la plata. Entonces, de ahí ya sacamos una primera enseñanza. La palabra de Dios no es algo improvisado, es algo que
se le ha puesto mucha atención, ¿sí? Dios no ha improvisado nada cuando nos dio la palabra de Dios. Por otro lado, la señora le pregunta, ¿cuándo usted sabe que esta plata ya está pura, está totalmente limpia? Y él le dice, cuando veo mi rostro reflejado en ella. Y acá está nuestra segunda enseñanza de este versículo. Entonces, la palabra de Dios es reflejo de su creador. Y su creador es Dios. Así que la palabra de Dios refleja la imagen, el rostro, las intenciones de nuestro Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es pura. Por otro lado, en la Biblia también aprendemos que la palabra de Dios es pan, es alimento espiritual. Y eso lo vamos a ver en Mateo 4:4, y ahí voy a contarles un poquito la historia. Estaba Jesús en el desierto, pasando lo que es la Cuaresma, son esos días donde los 40 días y 40 noches donde Jesús va a ser tentado. Y terminando este periodo, Jesús estaba hambriento, ¿no? Porque había estado en ayuno, y el diablo, aprovechando esa situación, se acerca y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús le dijo, como les dije yo antes en Mateo 4:4, les dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, escrito está, es decir, forma parte de su palabra, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces ya acá tenemos una verdad absoluta. No solamente nosotros vivimos de pan, nosotros también tenemos otras áreas que tenemos que alimentar, y son las áreas espirituales de nuestra vida. Entonces, no solamente de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. Así que nuestra vida está conformada por estas dos partes. Sí, lo físico que tenemos que alimentar, si no moriríamos de hambre, de sed, pero también hay un área que es el área espiritual, que también debemos alimentar, y es la que nos va a poder permitir vivir. Entonces, por eso dice, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra. Es una necesidad que tiene nuestro cuerpo, conformado por este cuerpo y espíritu, de leer la palabra de Dios, de saciar las necesidades espirituales que tenemos. Por otro lado, la palabra de Dios también podemos compararla con la espada de dos filos. Y en Hebreos 4:12, que está en el Nuevo Testamento, dice así. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, ¿qué dice? Es como espada de dos filos. La espada es un arma, y esa arma está hecha para herir o para matar, ¿sí? Como arma que es. Pero dice de dos filos, ¿no? Entonces, el arma o la espada de dos filos significa que no solamente corta cuando entra, sino que corta cuando sale. Por ende, nos está diciendo el poder que tiene esta palabra, ¿no? Es decir, yo lo pensaba como que uno abre la palabra y ya la palabra entra a nosotros, y cuando la cerramos también sigue trabajando, ¿no? Cuando entra y cuando sale. Pero por otro lado dice, es viva y eficaz. Al principio, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y quiero que nos detengamos unos segundos en esto. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que está diciendo es que siempre va a servir, ¿sí? Dice, es eficaz, es decir, es efectiva. Y esto significa que cada uno, con nuestros problemas, digamos, Dios va a hablar a cada uno de nosotros con esas características. Es decir, la palabra de Dios no le habla a todos igual, ¿sí? Porque habla a tu corazón, a tus necesidades, a tus dolencias, a aquello que te esté pasando a vos. Por eso es viva, ¿sí? Entre comillas podríamos decir que se acomoda, se adapta, ¿no? En realidad trabaja puntualmente en aquello que vos necesitas, ¿sí? Entonces por eso decimos que es viva, eficaz. Dijimos, y penetra, dice, hasta las coyunturas y los tuétanos, dice, penetra y dice, hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que la palabra de Dios va a aquellos lugares más profundos de tu vida
que a veces nunca los has revelado a nadie, con cosas que nunca le has dicho a nadie, que tal vez a veces no las reconoces ni siquiera tú, pero la palabra de Dios entra, dice, y quiebra, ¿no? Parte el alma y el espíritu, dice, y conoce, dice, y discierne los pensamientos de tu corazón. Es decir, que aún hasta lo que no has hecho, las intenciones, lo que piensas, la palabra de Dios va a trabajar todos esos aspectos de tu vida que son realmente profundos. La palabra de Dios también se la puede comparar con la luz. Hay un versículo también en Salmos, como antes estábamos trabajando, en Salmos 119, 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios está comparada con una luz, con una lámpara. Dice, ilumina mis pies, ¿sí? Primero, te ilumina a vos, pero después sigue iluminándote el camino por el que debes seguir. La palabra de Dios es guía, es consejera. No solamente te muestra esto, sino te muestra también los pasos a seguir. Te ilumina el camino por el que debes andar, porque muchas veces no somos los más inteligentes nosotros para elegir el camino adecuado para nosotros mismos. Y ahí es cuando Dios nos empieza a iluminar, a abrir puertas para lo que vos tengas que hacer y a lo que vos te haga mejorar y te haga prosperar. Así que, y dice otro versículo, dice, donde hay luz no hay temor. Es decir, la luz penetra como por las rendijas, se va metiendo por todas esas partes y sin dar permiso casi, ¿no? Entonces la luz penetra e ilumina todas esas áreas que podés llegar a cambiar, que podés llegar a revelar hasta como problemas, porque a veces no entendemos que tenemos un problema y lo estamos teniendo, o no queremos reconocer que nos está pasando algo y no está pasando, y la luz de Dios se mete ahí en tu vida y empieza a iluminar esos aspectos. Por otro lado, hay otra metáfora que a mí me encantó, no la tenía tan presente y haciendo este estudio realmente la vi, Dios la reveló, y dice que la palabra de Dios es lluvia. Y esto está en Isaías 55 del 10 al 11. Vamos a ir a Isaías. ...55, 10 y 11 y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riegas la tierra y la hace germinar, dice, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Será prosperada en aquello para que la envíe. Primero, visualmente, pensar la palabra de Dios como lluvia, no sé, me da placer. De ahí en más ya pensaba, bueno, cuando lluvia voy a estar pensando en Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es como la lluvia. Dice que riega la tierra y la hace germinar. Y acá lo podemos pensar tanto para la creyente de hace mucho tiempo como para aquella que está recién naciendo. Dice, te riega y hace germinar algo que tal vez antes no había. Pero también dice, o podemos ver que al regar, ¿no? Todo reverdece. Y a veces yo digo que a veces podemos estar medio tristones, podemos estar en un momento en que algo nos está aconteciendo y justamente no lo podemos dilucidar, y a través de, como dijimos nosotros, la palabra, Dios hace reverdecer, digamos, esa vida nuestra, nos muestra que podemos cambiar, que no está todo acabado, que siempre al lado de Dios nos puede volver a renovar, ¿no? Entonces dice, riega la tierra, la hace germinar, producir semilla al que siembra,
Dice, y pan al que come. Volvemos sobre la metáfora de la palabra de Dios como pan de vida. Dice, así que mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envié. ¿Qué te dije antes? ¿No? Que la palabra de Dios viene a nuestras vidas y empieza a modificar cosas que tal vez nosotros no reconocíamos, pero Dios sí, Dios la envió para eso. Y quería prosperar ese área de tu vida, porque dice, y hará, y será prosperado en aquello para la que yo lo envié. Entonces, prosperará tu vida, pero la palabra tiene que estar abierta y tiene que ser leída para que realmente empiece a meterse en aquellas áreas que necesitamos modificar. Dice, y por otro lado, pensaba con esto de la lluvia, yo digo, bueno, y la lluvia es paz, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos la lluvia, no estaba hoy hablando de una tormenta, sino de la lluvia copiosa, así, duradera, relaja, da paz. De hecho, hay videos que uno puede ir buscando y dice, videos de lluvia de 8 horas para dormir. ¿Por qué? Porque relaja, porque trae paz. Entonces, la palabra de Dios, en definitiva, si es lluvia, y si sabemos que cuando amanezca todo va a amanecer diferente, más verde que antes, eso también nos da paz, porque sabemos que siempre tenemos la esperanza de que las cosas mejoren, ¿sí? Y otra de los versículos que quería tocar es el de 2 Timoteo 3, 16 y 17, y lo voy a leer, yo lo tengo acá apuntado, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil, para redarguir, que sería como reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces vemos la palabra de Dios, dice, es útil. Entonces, si es útil, está hablando de cómo es útil en nuestra vida. Y acá lo dice, ¿qué es lo que quiere Dios que sea? Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, primero tú tenés que asegurar ser un hombre de Dios. Pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que nunca confesaste y realmente entender que ese Jesús que estuvo en la cruz y que murió por nuestros pecados, por aquellas cosas que aún no ha revelado, lo hizo para salvar tu alma, para empezar a tener justamente una relación de Dios. Dice, porque la paga de pecado es muerte, pero está hablando de una muerte espiritual. Y vos lo que tenés que hacer cuando confesás es justamente renacer, revivir y empezar a tener como padre a este Dios amoroso que tiene su palabra para poder enseñarte, para poder corregirte, para redarguirte hasta hacerte perfecta. Empezamos con el versículo, dice, la palabra de Dios decía, o la ley de Jehová es perfecta. Y acá en este versículo dice que la escritura es útil para que el hombre de Dios sea perfecto. Es un ciclo perfecto también, ¿no? Dicen que el círculo es símbolo de la perfección, ¿no? Y esto cierra, la palabra de Dios es perfecta y quiere que vos seas perfecta. ¿Para qué? Dice, para que te prepares para toda buena obra. Para toda buena obra. Y aquí yo quería ir cerrando con otro versículo que está en Santiago 1, 22 y 25 y que dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se olvida qué persona era o cómo era. Yo digo qué persona que está en otra traducción. Entonces, no solamente seas oidora de este mensaje, sea hacedora. Si tienes que pedir perdón y que Cristo forme parte de tu vida, hazlo. Si tienes que empezar a pasar más tiempo con la palabra de Dios, hazlo. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que espero que todos estos aspectos que te he enseñado, que Dios primero me ha revelado a mí, hoy puedan cambiar realmente tu relación con Dios o pueda cambiar tu vida y que si estabas perdida, hoy hayas podido encontrar un camino por el que puedas andar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias por este momento que podemos compartir a pesar de la distancia. Te damos gracias, Señor, porque día a día vemos tus manos sobre nosotras. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en cada necesidad, en cada angustia, en cada soledad. Gracias, Señor, porque a pesar de que el aislamiento no nos permite ver a las personas que amamos, las tenemos en nuestros corazones siempre. Y te doy gracias, Señor, porque podemos seguir disfrutando de leer tu palabra, de poder orar, y estamos plenamente confiadas, Señor, de que tú nos guardas día a día en tus manos. Te doy gracias, Señor, porque suples todas nuestras necesidades y en nuestra desesperanza, en nuestra ansiedad, nos das la seguridad y la esperanza de que en el cielo tienes un lugar para cada una de nosotras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.